Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a conversar con los doctores Héctor Valcárcel, quien es un conocido infectólogo dominicano, y el doctor Amado Alejandro Báez, epidemiólogo, con relación a las dudas que existen con relación a la efectividad de las distintas vacunas que han sido fabricadas para combatir el COVID-19. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Leí recientemente que alguien dijo, un país prefirió la vacuna Sputnik de la Unión Soviética, de la Rusia, perdón, de la Unión Soviética no, por considerar que tenían una efectividad de un 91%, lo cual podría ser mayor que cualquier otra vacuna. ¿Cuál es la opinión de ustedes y cuál es la que más le conviene a la República Dominicana? Doctor Báez, puede comenzar como visita al fin, pues este espacio es mío. Sí, gracias. Bueno, comenzando con la última parte de su pregunta. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Realmente siempre es un privilegio compartir con usted y primera vez compartiendo con el doctor Valcárcel. O sea que realmente quiero dar las gracias por la oportunidad. Comenzando con la última parte de su pregunta, ¿cuál es la que más conviene en República Dominicana? Yo pienso que alguna vacuna es mejor que ninguna. Yo pienso que la solución de esta pandemia, la luz detrás del túnel, está en la inmunidad colectiva que se va a conseguir solo con una campaña comprensiva de vacunación. Se dice que por la tasa de reproducción del virus, el umbral necesario para tener una inmunidad colectiva oscila entre un 70 y un 80% de la población con inmunidad. Entonces, para lograr eso se necesitan vacunas, se necesita una buena logística, se necesita tiempo para lograrlo. Y la primera parte de su pregunta refería a la Sputnik 5. Realmente hoy es un día interesante con relación a la Sputnik porque la principal reserva que teníamos a nivel científico con la vacuna rusa era el no acceso a la ciencia, a la evidencia detrás de la vacuna. Hoy se publicó en la revista Lancet toda la información del protocolo de investigación de la vacuna. Se evidenció que tenían 25 centros en Rusia, lo cual mejora la validez, que se reclutaron casi 20,000 pacientes, lo cual es un poquito superior a las otras plataformas de vacuna desarrolladas, y que tenía una efectividad de casi un 92%, 91.6, 91.8%, pero que esa efectividad después de 21 días de la primera dosis puede llegar hasta un 100%, y habían publicado bajas complicaciones. Entonces, el estudio, yo lo revisé, se ve sólido desde la perspectiva científica. Obviamente, se necesita para encontrar lo que se llama la validez interna del estudio, se necesita un acceso abierto a la data con la cual ellos se basaron para lograr los resultados. Eso todavía no está disponible. Pero yo creo que la vacuna Sputnik es prometedora, los resultados son buenos y al final cada vacuna, cada tecnología, cada plataforma tiene su pro y tiene su contra. Entiendo que como están las cosas ahora con el tema de inequidad al acceso de vacunas, sobre todo con las que salieron primero, que ya se han hecho acuerdos, Pfizer, AstraZeneca, otras opciones son saludables, porque al final la gente tiene que vacunarse, esa inmunidad tiene que estar presente y tenemos que seguir tirando para adelante como humanidad con esos controles inmunológicos que la vacuna nos da. Leí que a excepción de la vacuna de Johnson & Johnson, las demás necesitan 2 dosis. ¿Es cierto? Mire, señor Guerrero, algo que me interesa de esa pregunta, antes de que colega Báez siga, primero agradeciendo, igual que el doctor Báez, la invitación, independientemente de cómo yo diga, doctores, quienes tienen que agradecer la presencia de ustedes soy yo por la amabilidad de concederme ese privilegio. Está bien. Bueno, mire, algo interesante en el día de ayer es que el doctor Fauci en CNN estaba justamente conversando de la vacuna de Johnson & Johnson. Y él explicaba que si bien es cierto, se habla de una eficacia con una sola dosis, ellos mismos están llevando estudios en este momento a cabo con una segunda dosis adicional también de la vacuna para ver si existe algún tipo de protección adicional, un incremento de protección. Sabemos que vivimos en un país con gente un poquitito complicada
y ahorita después que aparezca que la de Johnson Johnson con una sola dosis es suficiente, la gente ya no va a querer la de Pfizer. Usted se va a dar cuenta de eso. Entonces hay que reconocer que, como bien decía el doctor Báez, cada vacuna tiene sus beneficios y sus ventajas. Recordar que no es necesario que una vacuna brinde una protección del 100%, si la misma puede disminuir la probabilidad de que usted presente una forma severa de la misma, que eso es algo bastante interesante. Entonces hay que reconocer que muchas de las vacunas tienen características de ese tipo, que si bien es cierto pudieran no evitar que usted enferme, sí evitan en la gran mayoría de los casos que usted vaya a presentar una forma severa de la enfermedad. Y eso es una de las situaciones importantes e interesantes. Recordar que cuando se habla de coronavirus, uno quisiera que simplemente se hablara de una gripe mala, igual que como ocurre con otros 4 coronavirus que ya conocíamos de los años 1960, porque todo el mundo cree que como se llama el nuevo coronavirus del 2019, entienden que el coronavirus no existía. Nada menos cierto, existen 6 cepas previas a esta, las cuales ya conocíamos como humanidad y que producen enfermedad en el ser humano, 2 de ellas que pueden ser hasta mucho más letales que lo que conocemos de coronavirus del 2019. Yo le preguntaba al doctor Báez en una reciente oportunidad, en otro programa, que si, y recuerdo que fue usted, doctor, si la vacuna no se extingue por sí sola, llega un momento en que la vacuna se cansó de enfermar a la gente, dice me voy, ¿no? Yo usando una figura, es decir, otros virus han desaparecido, de pronto no espera que no se necesita vacunar o inmunizar el 70% de la población para que un virus determinado termine de hacer su trabajo. En este caso, cabe esperar que con vacuna o sin vacuna, de pronto el virus desaparezca. ¿Es posible eso? Porque a través de la historia hemos padecido muchos virus y no se quedan permanentemente en el ambiente, sí, ¿no? Don Miguel, yo creo que la semana pasada yo hablé un poquito de eso, de que existen posibilidades de contención de una epidemia. En este caso, ya por definición es una pandemia que ha cruzado todas las fronteras internacionales. Recordamos que en un momento el SARS, el MERS, se veía con potencial de convertirse en una gran pandemia y fue controlado. Ahora mismo yo creo que la preocupación es la incidencia, y por decirlo así, la prevalencia, por usar ese término, con la cual se encuentra el virus a nivel global. Es muy difícil ya con tantas personas contagiadas, con esa tasa de reproducción, con virus como esa variante B117 que tiene 70% más contagio que las variantes anteriores, y otras variantes como la de Sudáfrica y Brasil, que se contagian con más facilidad. Se hace muy difícil con la velocidad de contagio y con la presencia que tiene el virus a nivel mundial de controlar la pandemia sin los recursos de la vacuna. Dicho sea de paso, volviendo al tema de equidad, que quiero enfocar un poco la entrevista en ese tema porque es muy preocupante. Las grandes potencias, Comunidad Europea, Unión Europea, Estados Unidos, están absorbiendo mucho la demanda de las vacunas y están creando un tema de inequidad para países más pequeños. Estados Unidos de por sí compró un exceso de 200 millones de vacunas por encima de lo que es su capacidad 100% de vacunar a la población. Eso está creando problemas de los países como nosotros, cuándo vamos a recibir la vacuna, cuándo vamos a comenzar a controlar la pandemia. Y sobre todo la gran preocupación, y aquí el enfoque que también hablaba el doctor Fauci ayer, que dicho sea de paso, Fauci me graduó a mí de Salud Pública y Epidemiología, fue el keynote speaker en el año 2000 cuando yo me gradué y fue quien me entregó el título. Que es curiosísimo que desde entonces yo admiro mucho al doctor Fauci. Fauci hablaba de que para controlar las mutaciones hay que controlar el contagio. Y para controlar el contagio se tiene que tener esa inmunidad que te va a entregar un proceso de vacunación. Entonces, el control de la pandemia y las mutaciones que pueden ser más virulentas, peores, no es nada más en controlarlo en Unión Europea o en Estados Unidos, se tiene que controlar en el mundo entero. Porque mire cómo las variantes que más nos preocupan son las de Sudáfrica y la de Brasil. Entonces, la pandemia de nuevo demuestra que esto es un tema de solidaridad global. Esto es un tema humano y esto es un tema de que todos con las manos juntas tenemos que trabajar para el control. Ahora, ¿cuál es la idea y cuál es la utilidad de comprar 200 millones
adicionales de la que necesita de una vacuna, porque se supone que una vez controlado el virus, esas vacunas no servirán de mucho, a menos que no sirvan también para otro virus, otra modalidad del virus. Yo tengo mi opinión, no sé si el doctor Balcácer quiere dar la suya. Yo pregunto de mi perspectiva de lengua, bueno, la materia. Realmente eso ha sido una práctica. No. Lo que pasa es que siempre ha sido una práctica habitual en los Estados Unidos. Inmediatamente ocurre cualquier tipo de evento catastrófico. Ya lo vimos que era la adquisición de medicamentos, por ejemplo, como la ciprofloxacina, por el asunto del bacilo anthracis, o por ejemplo lo que se vivió en su momento cuando se habló de la influenza, que los niveles de Tamiflu que se reservaron en los Estados Unidos, siempre ha sido como una práctica habitual el tener ese sobrealmacenamiento por si algo quizás no pasa. Hay algo que todavía está por verse, que es una situación, en este caso, importante, es una de las grandes preguntas. Estamos hablando de 2 dosis para brindar protección completa, pero hay personas que han padecido el proceso y los niveles de anticuerpos han disminuido. ¿Realmente 2 dosis van a ser suficientes para brindar protección para toda la vida a aquellas personas? ¿O simplemente estamos atenuando el proceso de reproducción del virus? Entonces, frente a algunas inquietudes, los países que se pueden dar el lujo de hacer ese tipo de gastos prevén el peor escenario posible. Se esperan lo mejor, como dicen, pero se preparan para lo peor. Es lo que entiendo en lo personal, independientemente de que el doctor Báez pueda tener algún otro tipo de percepción, sobre todo en países que quieren mantener siempre la hegemonía a nivel mundial en los diferentes aspectos, para no hablar de egoísmo en algunas situaciones. Doctor Báez, por favor, me gustaría escuchar. Sí, bueno, ustedes saben, yo trabajo como intensivista y médico de emergencia en Estados Unidos, estoy en Estados Unidos ahora. Y a veces me toma un poquito de tiempo entender un poquito esa práctica. La mentalidad y la práctica. Sus puntos son muy buenos con el tema de prepararse para lo peor. Pero en este caso, yo quiero quizás puntualizar un poquito de que por más vacuna que tú tengas, el proceso logístico es lo que más importa. Tú puedes tener un stockpile de millones de vacunas, pero eso tiene que traducirse a vacuna en el brazo de los ciudadanos de una forma efectiva. Así como viene la pregunta de que si va a haber una inmunidad adecuada con 2 dosis, hoy también salió investigación de que algunas de las vacunas que son de doble dosis, si se administran en personas que ya tuvieron la enfermedad, quizás solamente van a necesitar 1 dosis. Porque también está la inmunidad, no solamente la humoral, que son los anticuerpos, sino esa inmunidad celular, que es un poquito más difícil de medir, pero que estamos apostando al efecto de inmunidad celular, más que nada. Entonces, ahí el tema de por qué los países están sobrecomprando, no sé. Yo quisiera pensar que hay una estrategia inteligente detrás de eso. Quisiera pensar que en algún momento va a haber un tema de diplomacia de salud global, donde ya con la adquisición de esas vacunas van a proceder a ayudar a países más pequeños, socios estratégicos que necesiten ese empujoncito, porque al final 400, 800 millones de vacunas ahora no quiere decir que mañana todo el mundo va a estar vacunado. Eso va a durar meses o hasta más de un año. Entonces, todo ese proceso yo entiendo que tiene que evaluarse. Las naciones grandes también tienen que pensar si las vacunas a las naciones pequeñas no llega con el apoyo de las naciones grandes, otra nación va a posicionarse y aprovechar la ventaja estratégica y geopolítica. Ya hablamos de que la vacuna rusa salió publicada y salió su efectividad buena. Entonces, quizá estamos evidenciando un tema de, quizá hay que verlo desde una perspectiva de cómo los países que tienen esta tecnología deben apoyar a sus socios políticos, a sus socios diplomáticos, para que en este proceso nosotros podamos conseguir esa estabilidad a nivel de nación y ahí renovar las relaciones económicas, las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, cuando ya tengamos algún tipo de normalidad establecida. ¿Qué tiene que hacer el país cuando comience a recibir vacunas para evitar que se produzca un desorden mayúscula en la distribución y
y en el uso de esas vacunas, porque la gente está muy atemorizada, ¿no? Y tiene miedo de que las partidas que vayan llegando no sean suficientes, porque además el gobierno ha adelantado que el primer paquete de vacuna va a ser utilizado en la primera línea de defensa en la lucha contra el virus, es decir, el personal médico, paramédico, aquellas personas más vulnerables, los principales funcionarios del gobierno, porque el primero que debe vacunarse a mi modo de ver es el presidente y la vicepresidenta de la República, porque su presencia es fundamental en este caso. ¿Qué protocolo podría seguirse? ¿Está preparado el país para hacer un uso adecuado y justo de esa distribución? Doctor Balcácer. Mire, yo, señor Guerrero, voy a iniciar tratando de... Sí, mire, yo voy a tratar especialmente, porque lo he dicho de manera pública en varios lugares, cómo va a ser la distribución, dónde se va a hacer. Hay que reconocer que el programa de vacunación en la República Dominicana, desde el punto de vista histórico, siempre ha sido uno de los programas más fuertes que ha tenido el país. Creo que en el lugar más remoto existe un grupo de personas que se encargan de vacunar las diferentes poblaciones, los diferentes grupos de personas en República Dominicana. En la clínica rural más apartada hay un centro de vacunación. Sin embargo, hay que reconocer que este tipo de vacuna tiene algunas características. Después que se prepara, por ejemplo, la de Pfizer, que al principio eran unas cuantas miles de dosis, ahora ya estamos hablando de millones de dosis, son vacunas que, si bien es cierto, pueden durar varios días luego de que se sacan de la temperatura a la cual se almacenan, luego de que se prepara, tiene solamente unas horas de vida para utilizarse. Entonces, por tal motivo, no podemos olvidar, y esto es importante, de que ese esquema de a quién se le va a aplicar la vacuna tiene que ser algo que esté claro. Porque como usted bien dice, señor Guerrero, ya hay muchas personas que están hablando de que se va a hacer cucaramácara. Entonces, hasta que no existe justamente algo transparente, siempre permitimos que las teorías de conspiración llenen la cabeza de las personas. Por eso es que dicen por ahí que es más difícil llenarle la cabeza a las personas con ciencia que con teorías de conspiración. Entonces hay que hacer un plan claro, un plan que todo el mundo lo maneje, un plan que las personas entiendan de que si yo tengo 35 años, soy una persona joven, ya me dio coronavirus, superé el coronavirus, yo no soy una persona que quizás sea prioritaria en ese momento para aplicarme la vacuna, pero me lo tienen que decir, me lo tienen que explicar. Yo tengo que tener eso claro. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo entiende que aquí, cuando lleguen las primeras dosis de vacuna, quizás no se van a aplicar en aquellas personas que se ha dicho. Siempre existe ese temor. Y como estaba diciendo el doctor Báez del asunto de la inequidad, hay personas que han sido procesadas en países del primer mundo, países desarrollados que han sido ya procesadas desde el punto de vista legal porque han justamente como una pareja canadiense. Exactamente. Entonces todo el mundo conoce que hay personas que han sido sometidas por ese tipo de maniobras, y hay que tratar de que no se den en nuestros países, que sabemos que en algunos casos las instituciones tienden a ser un poco frágiles, y por tal razón la transparencia creo que va a ser la única forma de que las personas puedan entender cuál va a ser el proceso de distribución. El tratamiento diferente que exige una vacuna de otra. Por ejemplo, Pfizer exige un nivel de temperatura casi de 5 grados bajo cero, imposible de mantener aquí en algunos lugares donde el servicio 70, de energía eléctrica... 70 bajo cero. Sí. Es más frío que la Siberia, evidentemente. Entonces, hay sitios aquí donde no hay ni siquiera energía eléctrica estable. Habrá lugares donde será muy difícil, ¿no? Ejecutar un programa de vacunación en aquellos lugares donde realmente las condiciones no son las más propicias. Lo que pasa es que no sé si el señor Báez quiere decir algo, pero la vacuna de Pfizer tiene dos momentos. Uno, después que se prepara, puede permanecer en temperatura de nevera, creo que son 120 días aproximadamente. Y posteriormente, cuando se prepara el vial, ya que se le introduce la solución salina, sí es que la persona puede durar con la vacuna en nevera cerca de unas cuantas horas, de 6 a 8 horas. Pero generalmente, vuelvo y comento, la misma se puede preparar, se puede sacar esa temperatura y durar a temperatura de nevera, creo que son 120 días aproximadamente. Eso es más o menos lo que se maneja. ¿Cuál sería entonces la más adecuada para un país como el nuestro? Doctor Báez. No, mire, es una pregunta complicadita. Yo quería volver atrás y conectar su pregunta sobre la logística del programa de vacunación. Yo no soy parte del Gabinete de Salud
Yo sí colaboro mucho con las autoridades a diferentes niveles, con la alcaldesa, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y me consta, por algunas de estas colaboraciones y conversaciones, que el Gabinete de Salud está trabajando arduamente para tener un programa comprensivo de vacunación. Dentro de ese programa se está contemplando modelos de mejores prácticas de otros países, por ejemplo, Israel, que ahora mismo es el líder en el proceso de vacunación. No solamente el líder en vacuna en los brazos de los ciudadanos, sino medición de la efectividad de esa campaña de vacunación, donde en los primeros días ya ellos estaban encontrando hasta un 50% de reducción en la tasa de reproducción del virus en base a su campaña agresiva de vacunación. Entonces están aprendiendo de modelos de mejores prácticas, están insertando eso, aplatanándolo, porque en República Dominicana tenemos que entender que nuestra cultura es muy sui generis y que usted menciona, para evitar que se arme un lío, yo puedo asegurarle, con la certeza de la experiencia mía corriendo estos temas de COVID el año pasado, de que líos van a haber. Y van a haber, como no decía, de ropa, ¿no? Sí, y no de ropa, doctor. Como decía el secretario de Defensa Rumsfeld, hay desconocidos conocidos y hay desconocidos no conocidos. Nosotros podemos anticipar algunas cosas, pero va a haber cosas que no vamos a poder anticipar por la mente del dominicano y cómo nos comportamos. Pero el programa es muy lógico, incluye vacunar al personal de salud primero, a poblaciones de riesgo después, incluye utilizar el padrón electoral y los centros de votación, incluye integrar recursos humanos, no solamente del sector salud, sino también del Ministerio de Defensa, que de paso, creo que en ocasiones se lo he comentado, aparte de los trabajadores de salud, el personal militar y policial de la República Dominicana han sido grandes estrellas que han brillado en esta pandemia y hay que celebrarlo y hay que felicitarlo. Entonces, cuando usted pregunta cuál es la vacuna más conveniente, yo simplemente voy atrás a lo que le mencioné. Alguna vacuna es mejor que ninguna. Cada una tiene su pro y su contra. El doctor Balcácer mencionaba el tema no solamente de que la vacuna permita evitar el contagio, sino que permita evitar las complicaciones moderadas y severas que implican hospitalización, utilización de recursos y mortalidad. Y casi todas las vacunas, inclusive Johnson & Johnson, que tiene un 66% de efectividad reduciendo contagio, dice que encuentra casi un 100%, un 90 y tanto, casi 100% de efectividad para reducir la severidad, las complicaciones y la severidad de la enfermedad. O sea que al final tenemos que pensar qué es lo que buscamos de la vacuna. Bueno, buscamos inmunidad. Esa inmunidad nos puede proteger un poquito, no puede proteger completamente, pero al final AstraZeneca, que tiene un 62% de efectividad, también funciona. Johnson & Johnson tiene un tema práctico que es el tema de la dosis única. Que cuando nos ponemos a pensar en un país como República Dominicana, la logística de doble dosis de 2 a 3 semanas después complica un poquito la jugada. O sea que cada vacuna, de la forma en que yo lo veo, es el balance de la efectividad de la vacuna, el costo de la vacuna. Yo entiendo que se tiene que considerar no solamente el costo de producción, sino el costo de la logística, la complejidad de la logística, y todo eso combinado se debe de tomar una decisión. Ahora mismo, desde la AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Sputnik, todas yo la veo como que tienen beneficios importantes y que quizás, es bueno mencionar, no hay de ninguna forma que los efectos adversos del uso de la vacuna sean superior a las complicaciones y efectos adversos de adquirir la enfermedad. Eso lo tenemos que tener claro. Si ustedes me lo permiten. Sí, el vacunarse ayuda y el enfermarse no. O sea que hay que verlo de esa forma sencilla. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, doctores, tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con nuestro tema de esta noche. Las dudas, si existen realmente, sobre las distintas vacunas que han sido fabricadas para la lucha contra el COVID-19. Regresamos después de la pausa.